Políticamente Humanas están en la clave. Escuchas a Kena Lorenzini. Bienvenidos a Políticamente Humanas. Muy buenos días a todas y todos. Venía escuchando Radio La Clave y quedé súper impactada del caso de una dirigente, me imagino, de pobladora, que en una fundación. Y es tremenda la exclusión. Se nos olvida que no solo los trabajadores, a propósito de este programa hoy día, las trabajadoras son excluidos, ganan menos, tienen bajo ingreso económico, sino que también hay personas, esta dirigente decía, ¿qué hago yo con el abuelito que me dice que el vecino lo violó? Solo rezar para que se lo lleve Dios. Yo estoy así como impactada con este tema de las diferencias, desigualdad en este país y la poca voz que tiene, así que me alegro mucho que Radio La Clave les haya dado el espacio y trataremos en Humanas, por supuesto, de emular esas buenas ideas. Buenos días, domingo, van a haber 25 grados, estamos tempranito. Para ustedes este libro que es increíble. Manuel Rojas, Hijo de Ladrón, pero la novela gráfica. Ahí con mi cámara, ahí estoy, a esa cámara, ahí para allá. Ya, y miren los que son y las que son estoy medio perdida. Bueno, es un libro, para los que están escuchando y no ven, es una novela gráfica. Manuel Rojas es como de cómics, una cosa así. Y mi invitado no ha llegado, pero mi invitado es nada menos y nada más que el dirigente sindical y político de izquierda, don Cristian Cuevas. Bienvenido a Políticamente Humanas, Cristian. Gracias y muy contento de estar acá en la radio contigo, Kena, y compartir este espacio y que quienes nos escuchan en la casa, ¿cierto?, sientan que estamos aquí también aportando al debate y a la construcción social. Como siempre. Para usted el libro La frontera del transnacionalismo, límite y desborde de la experiencia migrante en el centro y norte de Chile. Por supuesto, editorial 8 Libros y editorial Desconcierto, que son quienes auspician este programa Políticamente Humanas de Corporación Humana. Cristian, al grano. Te vi apoyando a Nelly Díaz, la dirigente de la huelga, o no huelga, del paro, en realidad del registro civil. La balanza ha ido para todos lados, que es Renovación Nacional, que el de izquierda. A ti eso te daría lo mismo, yo me imagino, además. Pero, ¿cuál es tu opinión acerca de ese paro y tu opinión respecto de el tipo de liderazgo de Nelly, que anda ahora en las redes sociales un video en que alguien le dice, oye, weón, ojalá se te pierda el carnet, y ella se da vuelta y le dice, y a ti también, una cosa así? Que a mí no me pasa nada con eso, ni para bien ni para mal, digamos. Pero ¿cuál es tu opinión y cómo estás viendo esta situación que ya se alarga demasiado? Primero, yo expresar mi solidaridad con los trabajadores y trabajadoras, que mayoritariamente son mujeres, del registro, 80%. Del registro civil, ¿cierto?, que se encuentran en paro, un paro que nunca los trabajadores y trabajadoras buscan, sino más bien es producto también de la falta de diálogo y de los compromisos que las propias autoridades, ¿cierto?, adquieren con los trabajadores. Nada es casual en esto, nada es porque los trabajadores quieren. Y en el caso de Nelly, la verdad que yo la conozco hace un tiempo atrás, cuando lideró un paro también en la administración del presidente Piñera. Sí. Y bueno, yo creo que en este caso ya cumple un rol de liderazgo, de lideresa, ¿cierto?, en función de la administración pública. Y creo que más allá de esta cuestión que de mi punto de vista es mañosa de discriminar, de generar, ¿cierto?, de desprestigiar a una dirigente, ¿cierto?, yo tengo que respaldar en este caso a los trabajadores que están afectados, y en este caso Nelly es elegida por los trabajadores y trabajadoras del registro civil, y creo que es bastante miserable esta campaña de discriminación que se ejerce hacia ella, que es dañina sin duda, pero que la verdad que no ha vulnerado ni su capacidad de liderazgo ni su adhesión en el registro civil. A mí me parece sospechosa toda esta campaña, me parece sospechoso que también sectores que nos decimos o se dicen ser democráticos, que apoyan a los trabajadores, pongan en cuestión este paro.
Y los liderazgos emergen en función, ¿cierto?, de las necesidades de un grupo humano, en este caso particularmente los trabajadores del registro civil, y encuentro muy, muy miserable esta campaña, y creo que si es gente de izquierda o progresista que hace esta campaña, o de derecha o de quien sea, ¿cierto?, que no pertenecen a ninguna ideología, creo que no es contribuyente, ¿cierto?, a fortalecer el movimiento sindical ni a fortalecer liderazgo que uno puede o no compartir, pero que hoy día está conduciendo el registro civil, y principalmente tenemos que buscar los mecanismos, y en este caso el gobierno ha sido lento, deficitario, no está a la altura de los trabajadores y trabajadoras en función de resolver este conflicto como tantos otros conflictos que están cursando en nuestro país. Leí un Twitter tuyo que decía que estabas indignado con el gobierno de Chile por el tema del Transantiago, el metro, eso. ¿Por qué tan indignado? Mira, lo que ocurre de que yo nací indignado, dije hace mucho tiempo atrás, me parieron indignado mi madre. La verdad que tiene que ver con lo que pasa con el ciudadano común acá en Santiago. Son más de 2.300.000 usuarios en este caso del metro de Santiago, que circulan diariamente. Y me ha tocado subirme al metro, y algunos dicen que es como oportunista que hoy día lo hago en función que no estoy en el gobierno. No, lo he hecho siempre, lo he hecho desde cuando se instaló O sea, de hecho te saliste del gobierno. Claro, ¿sí? Entonces la verdad que lo hago porque es realmente la situación de violencia que se vive a diario cuando uno sube al metro, ¿cierto? Yo encuentro que es inaceptable. O sea, cuando llevas 10 años de un sistema y no ha sido resuelto, y claro, pueden haber una serie de propuestas, comisiones de estudio, se invierte más recursos del Estado, incluso para sectores privados, en este caso, cierto, que son el Transantiago como sistema de transporte público, y que al final no resuelve la necesidad de la gente, pero lo que es peor, ¿cierto?, que se vive una violencia permanente. Entonces tú dices, o sea, a los niveles que tú llegas de empujarte, de violentarte, de agredirte. Entonces para mí eso es indignante. Pero ¿qué pasa con los usuarios que calleu que el loro? Porque para las mujeres es súper penca. Yo con la que hablo, si andáis en hora punta, que ahora le dicen la hora del punteo, una anda estresada, no porque te vayan a robar tanto, sino que está ahí todo el rato sintiendo si hay alguien detrás tuyo, si te está toqueteando, en fin. Pero aparte, una vez todo el mundo agresivo, como tú decís, se pasan, se meten entre medio. Como yo no ando generalmente en la punta, no es un tema para mí, y aguanto y me quedo, y hay gente que se sube a un taxi que tiene recursos. Pero ¿qué pasa en Chile con la gente que no es adherida, por ejemplo, a un movimiento específico, como puede ser el movimiento de trabajadores, que está plana, que aguanta, tal como tú le dices, desde los 10 años del Transantiago, la cuestión miserable de andar en el metro, porque es miserable, o sea, uno no puede creer en las condiciones que la gente viaja ahora a punta todos los días, 2 veces al día, y si le toca transbordo, peor. ¿Qué pasa con nuestro pueblo que no levanta la voz y solo aparece la voz en dirigentes como tú y en personas que están siempre y permanentemente conscientes de lo que está pasando? Yo creo que las élites corruptas y bien coludidas desde los medios de comunicación y desde el poder político que administra el Estado de Chile han hecho una buena pega, ¿cierto?, del disciplinamiento, de que no nos levantemos, no nos rebelemos, ¿cierto?, ante una situación que genera violencia. Entonces, lamentablemente, nosotros como chilenos y en general la mayoría es de mucha quejumbre, o sea, de quejarse en las redes sociales, de quejarnos en nuestras casas, de quejarnos en nuestro espacio íntimo, de sentirnos bastante miserables cuando estamos en el metro. Realmente tú sientes una situación muy miserable, y yo creo que a todos colectivamente nos pasa esa situación dentro de este espacio, pero no hay reacción. Y no hay reacción porque la gente se acostumbra a que las cosas son así y no es posible modificar. Y eso es porque hay una ausencia de un hilo de una conducción política, social, que permita dar esperanza e ilusión a las mayorías que es posible modificar, que eso no es sostenible en el tiempo, o sea, no puede ser sostenible en esta década casi que ya funcionando esto. Entonces yo creo que tiene que ver más bien con esta situación de esta desconexión que tiene la gente en función de, bueno, estas cosas son así, van a ocurrir así, de un sometimiento permanente a la que se ha sometido a las mayorías,
y que es necesario de alguna manera ir develando y organizando en función de poder corregir estos hechos. Yo creo que lamentablemente cuando se instaló el Transantiago, los propios partidos políticos de la época, los partidos políticos tradicionales que están en una situación de descomposición, de deslegitimación, de distancia de las mayorías, lograron acuerdos, cierto, que en el fondo no reaccionó tampoco ni las organizaciones sindicales, no reaccionó el movimiento social, solamente hubo, ¿te acuerdas tú? Que hubo ciertos estallidos más bien de reacción de la gente, pero sin conducción, ¿me entiendes? Y eso yo creo que es el gran ausente, es la falta de organización y también de conducción de este descontento que permita, cierto, canalizar esta situación de apatía y de decir que no es posible modificar esta realidad. Yo creo que eso es posible. Creo que, por ejemplo, lo que han hecho... ¿Eres un dirigente que tiene esperanza? Yo tengo mucha convicción y creo que es posible cambiar esta realidad. Mira, y te lo digo en lo siguiente. Cuando hace una semana atrás yo vine en agosto por la muerte de Nelson Quisillao, un compañero contratista que fue en el conflicto de la CTC asesinado en el norte de nuestro país, en El Salvador, me tocó estar en una manifestación apoyando a los trabajadores del Metro Santiago, que son nuevos líderes sindicales, que no están contaminados por las malas prácticas que cursa en general el mundo social, a la casta dirigencial. Y en ese marco, ¿cierto?, cuando me tocó, ellos estaban haciendo un proceso de sensibilización con respecto a su demanda, pero esa demanda también la hacían ver lo que afectaba a los usuarios del Metro de Santiago, del Transantiago. Y me invitaron a hablar y hablamos ante cientos de miles de chilenos, de compatriotas, de otros orígenes que transitan ahí en Baquedano abajo. Y cuando tú hablas con convicción y le hablas desde el sentido común de lo que le afecta a las personas, te escuchan. Y la gente escuchaba y aplaudía, se sentía interpelada, nos interpelamos entre nosotros por no reaccionar y se sentía que era posible cambiar las cosas. El tema es que ese gran déficit de conducción y de falta de respuesta a esto, y eso nos obliga a nosotros a repensar, a rearticularnos, a reorganizarnos. Y creo que el trabajo extraordinario que ha hecho, en este caso, los sindicatos del Metro Santiago, estas nuevas generaciones, ha sido realmente motivador. Por eso yo creo que más allá de estas dificultades que hay, yo por lo menos creo que es posible el recorrer el país nuevamente, el escuchar a los estudiantes, a las mujeres, esta situación dramática que tú eres una mujer feminista que está en el combate en la primera línea, ¿cierto?, de la acción política, o sea, tiene que ver con eso, que es posible cambiar esto y no quedarnos, ¿cierto?, con las medidas que finalmente, o medidas que son insuficientes, o porque si no diríamos, pucha, o sea, matan a una compañera, a una mujer, ¿cierto?, en nuestro país por producto de la violencia, ¿cierto?, decimos, bueno, una más, ¿me entiende? Eso sería desastroso para una sociedad que está enferma y que obviamente requiere de mecanismos que no nos acostumbremos a esa situación que obviamente nos violenta a todos y a todas. Estamos conversando con Cristian Cuevas, dirigente sindical, un hombre de izquierda, un hombre perteneciente además a la disidencia sexual, que no es menor en este país. Ahora que tenemos el acuerdo de unión civil, ¿te vas a casar? No sé. ¿Te vas a auquear, como dicen? No, yo tengo una relación muy, muy feliz con mi compañero Mario, de hace ya 6 años vamos a cumplir, vamos a ir a Chiloé estos días a celebrar ese reencuentro. Y yo creo que es un avance en la unión civil y que bueno que las compañeras y compañeros que así toman la decisión de tomarlo, yo creo que en algún minuto lo haremos, ¿cierto? Lo hemos conversado, pero también hay que seguir avanzando en derechos iguales y totales, ¿cierto? Y esa es una tarea. Yo creo que un gran paso adelante siempre es insuficiente para nosotros. Por supuesto, pero porque queremos los derechos iguales, ¿cierto? Que las parejas heterosexuales, y para eso tenemos que dar nuevas batallas. Pero he visto que muchos compañeros y compañeras han estado felices y eso también nos da felicidad y esperanza. Por eso digo, yo creo que estos pequeños pasos son una puerta, una ventana que nos permite, ¿cierto?, alcanzar los derechos que tiene que ver también con que
que el debate de los derechos cívicos y sociales, ¿cierto?, siempre está secuestrado por una élite conservadora, religiosa, y que hoy día coludía y corrompida, ¿cierto? La colusión de las élites, punto, claro, ¿cierto? Sí, la colusión de las élites. Y esa es la que tiene secuestrada nuestro debate, que en general la mayoría de la sociedad chilena quiere otra cosa. Queremos una nueva constitución, queremos que estos temas, el tema del aborto, que acelere la discusión, que el tema, ¿cierto?, que tiene que ver con la violencia que viven las mujeres, la discriminación, el racismo, ¿cierto?, sean temas que obviamente estén en un debate a la altura de una sociedad moderna que decimos ser. Entonces yo más bien creo que la unión civil, ¿cierto?, es un paso adelante. Ahora tenemos que batallar por los otros derechos que nos faltan, y de tantas compañeras que hoy día son invisibilizadas, como nuestras compañeras transgénero, ¿cierto?, que son invisibilizadas, maltratadas, discriminadas, más que nosotros los hombres, que obviamente también tiene que ver cómo vamos también desconstruyendo este sistema patriarcal, ¿cierto?, que obviamente reproduce, ¿cierto?, estas prácticas que son dañinas para la convivencia democrática. ¿Te gustó ser agregado cultural en España? Agregado laboral. Perdón, agregado laboral en España. Cultural también. Sí, porque tú le pegás ahí como dicen, tú eres un dirigente muy integral. Sí. O sea, tú puedes hablar de muchos temas. No es la típica que uno se encuentra con personas en entrevista que solo pueden hablar de su tema. Tú hablas de todos los temas porque culturalmente tú tenés un abanico y estás muy inserto en el mundo. Pero ¿te gustó estar en España en una agregaduría? Bueno, fue un aprendizaje. Ahora mismo que estábamos acá, nos están escuchando en Malmö, en Suecia. Nuestros compañeros, ¿cierto? Ahí está Víctor Saludos Sáenz. Para allá. Sí, para Suecia. Supieron que estamos acá, ¿cierto? Ellos están agrupados en la red de chilenos y chilenas, ¿cierto?, por los derechos cívicos y políticos, que son los que lograron con otras más instancias el que los chilenos puedan votar en el exterior. Entonces, para mí fue una experiencia más bien que me permitió, ¿cierto?, mirar el mundo a nivel global, salir del activismo duro, ¿entiendes?, para poder pensar y sobre todo conocer nuevas experiencias desde el mundo del trabajo, desde las luchas que se dan en España. Recorrimos toda España en función de ir dando cuenta de nuestra experiencia, pero sobre todo también dando cuenta de la agenda que tenía el gobierno en función de materia laboral, pero por sobre todo generar una relación con nuestras asociaciones de chilenos, con nuestros compatriotas que viven por miles, no tan solo en España. Estuvimos en Moscú, estuvimos en Bruselas, en Alemania, en Italia, por dar algunos países que estuvimos recogiendo las inquietudes de nuestros compatriotas, el abandono que el Estado de Chile tiene con nuestros compatriotas. Entonces esto tú lo relacionas con la situación de los migrantes aquí en Chile que viven y que aquí aflora el racismo y todo la xenofobia, y obviamente nuestros compatriotas viven situaciones, quizás no en un mismo viven situaciones también muy duras, porque efectivamente le impacta la crisis económica, la cesantía, resisten también los temas de los derechos que obviamente hoy día están siendo desmantelados, pero también son actores muy activos en la lucha política y social, y para mí es una experiencia, conocer la experiencia de los sindicatos, los derechos que han alcanzado, las resistencias que también están haciendo en función de este modelo neoliberal que trata de imponer a como sea, ¿cierto?, su miseria y su precarización, y también cuando tú le cuentas la realidad de nuestro país en función de un sistema como el sistema de protección social, como el sistema AFP, las relaciones laborales en función sin derecho, la falta de democracia o el déficit de esta democracia, siendo una constitución emanada por las mayorías, obviamente se va desdibujando este país, este tigre de América, ¿cierto?, que donde los estudiantes, los padres tienen que pagar por la educación, tenemos que pagar por la salud, tenemos un sistema de transporte que es una basura. Realmente ahí ellos se dan cuenta, y ese diálogo que se da a nivel, ¿cierto?, más global, sin duda para mí ha sido de mucho fortalecimiento, y conocer también experiencias políticas de emergencia, ¿cierto?, que ocurren y que se articulan no tan solo en España sino en Europa, y creo, de mi punto de vista,
que nosotros en América Latina hoy día ya no miramos a Europa como respuesta a nuestros procesos de cambio y transformación, sino que nos miramos a nosotros mismos, a esta América Latina que pese a todas las dificultades, a sus tensiones, contradicciones, las ideas nuevas comienzan a emerger con la mirada morena, ¿cierto?, de esta América. Así que yo contento de Pero poder te viniste. explorar. ¿Cuál es el objetivo de venirte? Más que preguntarte por qué, ¿cuál es tu objetivo al venirte? Tú dijiste, me voy y... Bueno, todos ya saben, ¿cierto?, que me vine, que renuncié a mi investidura como diplomático, producto de un conflicto, en este caso de trabajadores contratistas de la Confederación de Trabajadores del Cobre, con la muerte de Nelson Quisquillao. No me quedaba más que renunciar. Me alejo, ¿cierto?, de esta investidura como diplomático, me alejo de la nueva mayoría, en tanto ya no soy parte ni militante de la nueva mayoría ni del Partido Comunista. Y bueno, hoy día estamos en la idea de poder contribuir a generar un espacio político social que permita este descontento que decíamos, esta no participación, esta no sentirse ilusionado de una franja de nuestros ciudadanos, y que creo que es la mayoría, poder crear un instrumento político social basificado, territorializado, que de alguna manera llene el vacío que la izquierda no ha contribuido, o ha sido en una lucha intestina, ¿cierto? Cuando ha habido esa posibilidad, hay una lucha entre distintos lotes y grupos que nos ayudan y contribuyen. Las elecciones de los cabros, 9 listas de izquierda. Claro, entonces queremos contribuir a generar ese espacio, esa convergencia, no cargando con nuestras mochilas de nuestras frustraciones, de nuestras derrotas, de nuestras facturas, sino más bien que sea energizante y que sea necesario para una izquierda que contribuya y sobre todo que se construya y recupere su vocación de poder transformador. En esa tarea estamos. Estoy en un espacio, en un domicilio que hoy día se llama Fundación Emerge, y hemos creado también con Fundación CREA una alianza destinada a poder desarrollar esta construcción de pensamiento, pero sobre todo de contribuir a generar este espacio político social de izquierda. Y bueno, y este 17, 18, 19 de noviembre vamos a comenzar lo que hemos denominado un Seminarios por un Nuevo Chile, cuya idea es recoger miradas, escuchar. Yo creo que a nuestro país le falta, a nosotros, nos falta escuchar y no ser tan autorreferentes y tan pequeños en las ideas, pequeños en la migaja, pequeños en el clientelismo político, o los que hoy día gobiernan, ¿cierto? Empiezan con el clientelismo del carguito, del puestito, y no en función de un proyecto de transformación. Esa izquierda, por lo menos yo no la quiero, o nosotros no la queremos, porque no es un tema de uno, porque en esto coinciden todos. Converso contigo, converso con compañeros que están en distintos colectivos, a veces muy marginales, pero que obviamente yo creo que hay que llamar, ¿cierto? Nosotros hemos dicho que tenemos 2 grandes brazos para poder generar este proceso de debate y de intercambio. Así que el día 17 a la Universidad Alberto Hurtado vamos a conversar, pero sobre todo a escuchar desde las experiencias de otros, desde las orientaciones sexuales, ¿Dónde se puede ver información sobre ese seminario? ¿En qué parte? ¿Alguna página? El lunes ya va a salir, se llama Seminarios por un Nuevo Chile, donde van a estar desde académicos, líderes sociales, feministas, de los pueblos originarios, que van a debatir sobre temas que hoy día convoca, que están en debate, y que obviamente la idea es generar un hilo conductor o de convergencia en un futuro. Pero esto mismo lo vamos a replicar por todo Chile. La idea es llevarlo a las regiones. ¿Lo encuentran en la página de Emerge? Va a estar ya desde el lunes o martes va a estar en Emerge. ¿Cuál es el número el número? Que me quedo con los teléfonos. ¿Cuál es el nombre de la página? Nos quedamos con el ladrillo. Sí, nos quedamos con Pedro Picapiedra. Yo también soy igual. ¿Cuál es la página? La página de Emerge es www.fundacionemerge.cl y www.fundacionemerge.cl.
Fundación crea.cl. Perfecto, ya, ahí podemos encontrar la información. Ahí va a estar la información ya desde el lunes y están todos invitados. No tienen más que la generosidad de convocarnos, de mirarnos a los ojos, de generar confianza, de abrazarnos, de resistir, y que es posible transformar y cambiar, sobre todo si tenemos conducciones éticas al servicio de la mayoría, y ética que está en una situación de bastante dificultad en nuestro país, la política, y contribuir a lo nuevo. Ahora lo nuevo es con la memoria, con la historia. Y yo decía, disculpa que me extienden una cosa. Si yo decía que nuestro país, por lo menos desde la perspectiva de la izquierda lo leo yo no he visto felicidad mayor en las imágenes, tú que eres una fotógrafo que ha registrado esta historia también, un fragmento de esta historia, más feliz que cuando fue el triunfo de Allende. Lo tengo en la memoria en el documental La Batalla de Chile de Patricio Guzmán, cuando las mujeres proletarias de la época, los trabajadores, y gritaban con Allende así con un amor, con una convicción que esto era nuestro, después de 70 años de lucha. Porque una lucha del movimiento con muertes, con desastres, con represión, por fin teníamos algo que era nuestro. Después, bueno, vino el horror. Yo jamás, por lo menos, no he visto esa felicidad en estos 25 años de democracia. Hemos cambiado presidente, de repente puede ser, uno nos da más ilusión que otro, pero esa felicidad que el pueblo se sienta parte de un proyecto, por lo menos en estos 25 años de democracia no existió, estos 40 años de Chile no ha existido, porque obviamente no han sido parte de esa construcción. Pues. La mayoría, el ciudadano o la ciudadana no ha sido parte, no se siente parte de esa construcción, y nosotros queremos ilusionar y generar esa franja que ilusione a esas mayorías. Bueno, yo me voy a quedar al tiro con el lado positivo, porque si me pongo a pensar de por qué después de esa maravilla, ya, me voy a amargar. Pero es excelente manera de empezar el domingo pensando que efectivamente tenemos esperanza. Nosotros, por otro lado, la tenemos en la Asamblea Constituyente, en la nueva Constitución. Pero vamos a seguir hablando con Cristian Cuevas, ¿sí? Porque ya llegó la dirigenta del sindicato de la ISAPRE Colmena, que están en huelga y que ha sido bastante duro al parecer. Vamos a preguntarle sobre las prácticas antisindicales y también hablar de la diferencia entre los empleados públicos y los privados cuando se van a huelga, que las condiciones o a paro son bastante diferentes. Usen el hashtag Humanas en Clave, perdón, ahí está mi cámara, para el libro Hijo de Ladrón, pero la novela gráfica, sí, que es una novela gráfica, no es un texto mamotreto, como dirían algunos, para leer, sino que dibujo y, bueno, gráfica. Vamos a una pausa y volvemos con Verónica Navarrete de ISAPRE Colmena, del sindicato, ciertamente, y don Cristian Cuevas, aquí en Políticamente Humanas. El domingo la clave está en la mejor programación. Ya regresamos con Políticamente Humana. Estamos de vuelta con Políticamente Humanas. Bien, acuérdense de usar el hashtag Humanas en Clave. Ya llegó nuestra invitada Verónica Navarrete, ella es presidenta del sindicato de la ISAPRE Colmena, que parece que les ha costado mucho trabajo armar un sindicato además. Bienvenida a Humanas. Muchas gracias. Y para usted el libro Carne y Cuerpo, un desafío a la bioética, de Miguel Kotov, de editorial 8 Libros. Gracias. Estamos conversando también con Cristian Cuevas, acá estamos los tres. Te quería preguntar cuál ha sido el proceso, porque tú me decías, ustedes no querían ir a huelga en la ISAPRE Colmena. No. Bueno, primeramente les doy las gracias por la oportunidad de poder salir al aire, porque para nosotros ha sido súper difícil que los medios nos puedan prestar atención. Ya nosotros nunca quisimos irnos a huelga. Comenzamos esta negociación el 27 de julio, como fue la primera negociación de hace 10 años, porque no había sindicato en la empresa. Se extendió el plazo para que se adhiriera gente y terminamos la semana pasada con los buenos oficios, la semana antes pasada. El día lunes se hizo efectiva la huelga. El fin de semana fue terrible porque se estuvo llamando a los socios, los jefes estuvieron llamando el fin de semana a los socios a que fueran a firmar prácticas antisindicales. Práctica antisindical para que votaran la huelga. Y el día del lunes a las 9 de la mañana se hizo efectiva la huelga. ¿Ya? Y después de las 9 seguían llamando a las personas, que incluso yo le mandé un WhatsApp al gerente de personal, explicándole que los socios me estaban llamando y enviando WhatsApp
porque estaban ellos llamando para votar la huelga hasta las 11 de la mañana. Yo estaba en la inspección del trabajo cuando esto estaba sucediendo. Gracias a Dios, bueno, la huelga se hizo efectiva. Ha sido súper dura, una semana muy dura, y esperando tener contacto con ellos para poder terminar un buen acuerdo, porque nosotros nunca quisimos huelga. Además que esto fue porque no nos dieron nada de los puntos que nosotros estábamos pidiendo, en el fondo. Nada. O sea, ellos dieron lo que ellos tenían. En el fondo, ellos tenían ciertos beneficios y eso fue lo que nos dieron. O sea, beneficios que ustedes ya tenían quedaron como consolidados en el contrato. En el contrato. De hecho, hay algunos que, bueno, por antigüedad, que no quisieron dejarlo escriturado. Y la gente se enojó, se molestó, está dolía. Le pedimos que se presentaran el día jueves, no se presentaron. Y más dolía aún que a todo esto le mando un saludo a la familia de Rosa Vázquez de Osorno, una socia que tocaba el tambor a todo esto. Mi saludo a su familia porque falleció de un neurisma en este proceso. Ella es una socia muy comprometida con el movimiento, porque en esta empresa hace 10 años que no había un sindicato. 10 años. 10 años. Y las veces que se quiso formar un sindicato, si se escuchaba el rumor, despedían a toda la gente. En este caso fue un sindicato que se armó muy rápido, entonces no hubo tiempo. Yeah. Pero han habido muchas prácticas antisindicales. De hecho, por ejemplo, la semana pasada, el momento en que le pagaron a la gente, llevábamos 3 días en huelga y le descontaron 5. ¿Y eso ustedes lo pueden denunciar? Sí, al personal completo. ¿Y vale la pena denunciar? Es decir, ¿la pena que recibe la ISAPRE Colmena vale la pena o es una pena simbólica? No, es por práctica antisindical. Lo que pasa es que ya tenemos bastante documentación y argumentos para poder presentar una demanda por práctica antisindical. Cristian, ¿tú cómo has visto el proceso y también la diferencia entre los empleados públicos o la gente que trabaja en el sector público y la gente que va a huelga en el sector privado? Pues la del sector privado la pueden echar sin mayores problemas. Es mucho más difícil echar a alguien del sector público, me parece. ¿Hay más riesgo del sector privado? ¿Cómo has visto tú lo que ha pasado en la ISAPRE, con el sindicato, la ISAPRE Colmena? Bueno, primero entregar la solidaridad a Verónica Navarrete. Sé que una huelga es dura para los trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras en general no buscamos la huelga. Queremos siempre vivir tranquilos, tener nuestro salario, y sabemos que en este caso estos conglomerados ganan los recursos suficientes como para poder resolver las necesidades de los trabajadores. Así que lo que queremos, ¿cierto?, es que se distribuya más equitativamente esto. Lamentablemente en nuestro país, ¿cierto?, el gran déficit que tenemos en función de que el temor también de los trabajadores a organizarse. Imagínate, 10 años que una empresa como esta no tenía sindicato, y las prácticas de los empresarios en nuestro país, de los que administran las empresas, son iguales. O sea, que en el fondo lo que tratan ellos es que destruir el sindicato, que los trabajadores vuelvan y los trabajadores vuelvan rendidos, y que no posibilite la idea de poder alcanzar mejores derechos y beneficios. Yo te lo digo por la experiencia, y que a mí principalmente me ha tocado organizar a los trabajadores, o he sido parte de la construcción de los trabajadores del sector privado, donde es duro la organización y sobre todo en la implementación de cualquier proceso de negociación colectiva. Por eso era tan esperanzador el tema de la reforma laboral, la cual se ha ido desdibujando, se ha ido desmantelando, y finalmente va a quedar una cosa media extraña que no va a resolver estos temas que nosotros estamos demandando, es decir, que efectivamente no haya reemplazo de huelga, y esta cosa media, o sea, que es muy arrogante. O sea, yo no me siento a negociar contigo y dejo de pasar los tiempos, y también eso erosiona a los trabajadores también, porque finalmente se ven muy vulnerados, muy desprotegidos, huérfanos, y la institucionalidad del Estado, en este caso, no tiene los instrumentos son deficitarios en función de dar protección. Entonces, ahí vuelvo a lo que estábamos conversando antes. Aquí en nuestro país falta liderazgo, falta conducción, y que obviamente en este caso se requiere de una institucionalidad laboral que dé cuenta de esta situación, pero sobre todo corrija, porque acá, por ejemplo, tanto que se habla en nuestro país, desde los empresarios y desde los que gobiernan, el tema de las mujeres jefas de hogar, y aquí hay una empresa que la mayoría de las trabajadoras son jefas de hogar y mujeres. También. Y mujeres, ¿me entiendes? Y precarizadas.
y que tienen que tener una imagen en función, cierto, de las necesidades de esa empresa, donde deben invertir en función de aquello también, ¿o no? Claro. Entonces, todos esos temas que no lo ve nadie, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema lo trasladan al trabajador, a la trabajadora, y en este caso al usuario, que finalmente va a demandar la atención, y si hay huelga, se ofusca en vez de ser solidario con este trabajador. Entonces, mi llamado principal es a la solidaridad con los trabajadores de Colmena, como también a los distintos conflictos que se realizan, y sobre todo a que en el caso de los trabajadores del sector público, yo creo que no se trata de desmantelar derechos ni que haya acciones punitivas, sino fortalecer las posibilidades que tiene el trabajador del sector público y avanzar hacia estándares internacionales en función de lo que los propios convenios internacionales que el Estado de Chile ha firmado en el 87 y 98. Si en nuestro país se cumplieran esos convenios que el Estado de Chile se ha comprometido, que ha aprobado por el Legislativo, por el Ejecutivo, y que es de consenso en nuestro país porque fue aprobado ya hace muchos años, la verdad que no sería necesaria la reforma laboral. Por tanto, la reforma laboral está, de alguna manera, no alcanza los estándares internacionales. Y para nosotros es súper importante la reforma laboral. Estamos muy esperanzados en eso, porque nosotros acá en esta empresa, hace un mes atrás, empezaron a contratar los reemplazos. No había lugar donde ponerlo, entonces el reemplazo estaba parado atrás o sentado al lado, físicamente al lado del socio. Entonces eso fue una presión muy grande. Yo tengo fotos donde aparecen socios trabajando con el reemplazo al lado y los obligaban a enseñarles para ISAPRE Colmena, estamos conversando Colmena, y los obligaban a enseñarles para que después esos mismos gente que estaba sentada al lado de ellos los reemplazara. Y así toda la gente igual se atreve a inscribirse en el sindicato porque quieren un cambio, porque quieren que las cosas sean diferentes. En esta empresa hay un maltrato laboral tremendo. Y la gente también tenía miedo de poder denunciar y ahora ya se está atreviendo. Ya hay un grupo que está diciendo, ya nosotros sí vamos a denunciar a esta jefa que nos trata mal. Este sindicato comenzó por una jefa que nos agarraba a garabato. Entonces fumaba en la oficina, Adriana Subercasó tomaba en la oficina, y cuando yo fui a denunciar esto a la gerencia, porque tuvimos que formar un sindicato para poder denunciar esto, nos decían que era amiga de algún gerente y no sabíamos que era amiga del gerente general, Luis Romero. Entonces nunca pasó nada, todo quedó ahí, nadie habló mal de ella, porque nadie se atreve a hablar mal de los jefes. Luis Romero es un personaje que ha aparecido bastante a propósito de la huelga de usted. Él fue subsecretario. Él fue el superintendente de la superintendencia en el gobierno de Piñera. Uh-huh. Y él es el que ahora pasa a llevar todas las leyes que van en contra de los afiliados. Por ejemplo, en la ISAPRE nosotros no podemos ingresar empleados públicos, o sea, en este caso profesores públicos, aunque sean directores, no pueden entrar porque no pagan las cotizaciones. Y eso es discriminación y es una circular que él mismo corrigió. No pueden entrar a Colmena, a la ISAPRE, no pueden. No pueden ser afiliados de Colmena, los rechazan porque son empleados públicos. O las rentas variables. Piden no sé cuánta documentación para una renta variable, tampoco pueden entrar. La gente que ha estado en Colmena y ha usado mucho el sistema, si usted se va y después quiere volver, le piden hasta el examen de sangre para poder volver. Entonces, en el fondo, de hace como 10 años atrás, documentos que la gente normalmente no tiene guardados. Pues yo tenía porque yo era ejecutiva de venta, soy ejecutiva de venta todavía, y me acuerdo específicamente de un caso que tuve a una clienta un mes completo pasándome documentación. Yo no había visto nunca una clienta tan ordenada, tenía toda su documentación, le faltó un examen de sangre y la siguieron dilatando hasta que se me aburrió. Entonces, en el fondo no dicen no, pero la gente se termina aburriendo y cotizan al ISAPRE. Verónica, ¿y tú tenías experiencia sindical? ¿Por qué tú decides embarcarte en esto? Porque es una cuestión que lleva 10 años, que no se ha podido formar, y de repente tú logras con otras personas, me imagino. ¿Por qué tú te embarcaste a ser dirigente sindical? ¿Tienes experiencia? Nunca. No tenía experiencia. ¿Eres militante, partido político donde hayan escuelas sindicales? No tengo ningún partido político, solamente yo trabajo para los trabajadores. Y me atreví a hacer esto por un maltrato laboral, por un joven que salió de la oficina pidiéndome que orara por él porque estaba con crisis de pánico, por una jefa que lo estaba acosando, tratando mal por el tema de las ventas y el maltrato laboral que nosotros teníamos. Y yo dije, aquí esto no es normal. Yo creo mucho en Dios y le pedí a Dios ayuda, le oré y esto resultó en 3 días. Y por eso se formó por un maltrato laboral, y yo creo que él también es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Igual nos ha ayudado mucha gente. Eladio de la CUT fue una de las personas primeras que me apoyó. Tengo que darle las gracias también a la Inspección del Trabajo, Santiago Oriente, porque los chiquillos ahí tienen un trabajo enorme, pero me han ayudado mucho.
me han enseñado. Tengo mi asesora, que es Sandra Atencio, que es la presidenta de la Federación de los Sindicatos de ISAPRE, también me ha ayudado mucho, y mi abogado, que es Aníbal Roger. Nos han estado ayudando mucho para poder tirar esto para arriba y que se consolide. Y nosotros denunciamos ya estas prácticas en la superintendencia. De hecho, el viernes hubo una fiscalización, lo han estado fiscalizando por el tema de la discriminación hacia los afiliados, en el fondo, porque los afiliados son los más perjudicados en todo esto. Y cosas que no se saben, porque nosotros nomás podemos denunciarla. Ahora ya, como hay un sindicato, podemos denunciar las prácticas que hay también hacia los afiliados, no tan solo hacia los trabajadores. ¿Y qué es lo que esperan? ¿Cómo se ve el futuro cercano respecto de la huelga de ISAPRE Colmena? Mire, yo espero que podamos llegar a un acuerdo. Siempre estuve abierta a que lleguemos a un acuerdo. Espero que el lunes los llamamos la última vez con la Inspección de Trabajo, ellos se presenten y podamos llegar a un acuerdo y nos den algunos de los puntos que nosotros estábamos pidiendo, que tampoco se los pedimos todos. Pero que podamos llegar a algún acuerdo, porque de todas maneras, aunque no llegáramos a acuerdo, el sindicato va a seguir igual y va a seguir denunciando todas estas prácticas. Así que mejor que conversemos y que nos llevemos bien y que aprendan ellos a caminar en conjunto con el sindicato, que nosotros somos la representación de los trabajadores de Colmena. ¿Qué nos puede ayudar una nueva constitución en esta situación para los trabajadores y las trabajadoras? Porque la gente tiende a pensar o tienden también a fomentar la idea de que una nueva constitución no te va a afectar en eso, no te va a afectar en la vida personal, pero el momento que a ti alguien te agrede en una oficina, te maltrata, te trata garabato, estás hablando de cuestiones esenciales que a lo mejor no están en la letra, pero sí pueden, no sé, ¿qué piensa don Cristian Cuevas de...? Bueno, yo creo que la nueva constitución es la batalla de todas las batallas, la madre de todas las batallas, para este tiempo y necesaria para este siglo en nuestro país, dejar de lado esta constitución que está manchada y que no fue construida en un espacio democrático. La nueva constitución es la convocatoria a las mayorías a expresarse, y por lo menos yo estoy en la idea, ¿cierto?, de que esta sea emanada a través de una asamblea constituyente, que es donde reside el soberano, las mayorías, el ciudadano, la ciudadana, y por tanto debemos apropiarnos y disputar esa escena. Ahora la nueva constitución es la que genera el nuevo Estado, el nuevo país que queremos construir. Un Estado, ¿cierto?, efectivamente donde la soberanía resida en el pueblo, un Estado donde se puedan zanjar los temas, ¿cierto?, que tiene que ver con los recursos naturales, que tiene que ver con la estructura de país que queremos desarrollar, y que estos temas, sin duda, por ejemplo, que tiene que ver con la distribución del poder, que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con no estar en esta misma discusión de la reforma, que podríamos, si tuviésemos construido esas mayorías que se representaran, ¿cierto?, podríamos tener un estatuto laboral distinto, que dé cuenta del país que tenemos. Entonces yo creo que la invitación a construir esta nueva constitución, y que tenemos que movilizar, tenemos que hacer conciencia, los trabajadores, las trabajadoras, que a veces piensan que esto es un tema de otros y no de nosotros. Porque los temas que afectan a los trabajadores en cuanto a salud, vivienda, en cuanto a la distribución de la riqueza, ¿qué se hace con nuestros recursos naturales? Cuando yo, por ejemplo, discrepo cuando la presidenta le planteó en la SEP que el derecho a propiedad no era parte de la discusión. Debería ser lo primero que fuera parte de la discusión. Es parte de la discusión, porque cuando ella plantea eso, zanja un tema que aún no ha sido discutido y que es de los hilos, de los ejes principales de la discusión que tenemos que hacer. Porque aquí tiene que ver con el derecho a la propiedad, no a la casa, no al patrimonio personal ni familiar, sino a la estructura del país. Y eso requiere efectivamente de un debate donde los temas de los trabajadores sean incorporados como derechos, ¿cierto? Y no como este tema, ¿cierto? Hoy día usted tiene, la Constitución dice algo así como usted tiene derecho a la salud, a la educación, pero no están garantizados. No están garantizados. Entonces necesitamos una Constitución que garantice derechos y derechos sociales, y en este marco obviamente tiene que ver con el mundo del trabajo, el mundo social, un tema que no ha estado en el debate. ¿Qué vamos a hacer con los pueblos originarios, con el pueblo mapuche?
¿Cómo vamos? ¿Basta con decir que vamos a hacer un Estado plurinacional o basta con construir el Ministerio de los Pueblos Originarios cuando yo estuve en Temuco hace 3 días atrás y ese no es el debate que está cursando en las organizaciones del pueblo mapuche, los pueblos originarios? Entonces, se requiere formar, educar y sobre todo que los trabajadores y trabajadoras tomemos esto como un elemento principal, porque los temas que tú estás planteando son temas que tienen que ver, ¿cierto?, con la sociedad que queremos construir, porque no puede ser que aquí los empleadores se nieguen a sentarse, a dialogar, a conversar. O en este caso particular que hay colusión, en este caso de estas grandes empresas, y no le sale ni por curado, como decimos vulgarmente nosotros, pero a los trabajadores se nos aplica el rigor de la ley, se nos violenta, se nos transgrede, se nos mata y no hay reacción. Entonces hoy día que tenemos la oportunidad de avanzar hacia un proceso constituyente donde las ideas nuestras es la Asamblea Constituyente para que los constituyentes sean elegidos por la mayoría y no sean los parlamentarios que están con una aprobación del 2%, me da la impresión, aparte bajísima. Bajísima, aparte que tenemos buenos aliados, hay buenos amigos, ¿cierto? Y amigas, pero no debe ser ese espacio donde se resuelva este tema. Por tanto, y aquí no es una constitución de las izquierdas, sino es una constitución ciudadana de las mayorías, donde el espacio esté para de los distintos colores, diversidades, religiones, que con sus ideas vayan a debatir y sean elegidos constituyentes. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que es la tarea, por lo menos que creo, para este tiempo principal. O sea, no hay otra. Verónica, ¿ustedes han hablado dentro del sindicato de lo que podría ser una nueva constitución para los trabajadores y trabajadoras? Nosotros estamos súper esperanzados en que nosotros en la próxima negociación podamos negociar sin problemas de reemplazo y con la presión de tener el reemplazo sentado atrás del trabajador. Estamos muy esperanzados en la reforma laboral, porque es lo único que nos podría ayudar para poder negociar con la empresa y que no tomara represalia en contra de los trabajadores y que en realidad nos tomaran en cuenta. Porque con nosotros se sentaron a conversar, sí, pero en realidad no nos dieron nada. Estuvimos sentados como 4 o 5 veces y nada. ¿Y cómo les ha ido con el tema les tocó justo al paro del registro civil? Sí. ¿Han logrado alianzas con parlamentarios, con la prensa, de alguna manera que por lo menos los visibilice? Difícil, el otro día nos paramos con un cartel fuera del Mega. De Megavisión. Y fue muy chistoso porque a todo esto Megavisión, Carlos Heller, el grupo de Betia, son los dueños de Colmena, de Mega, de LAN, de la mitad de Chile. Entonces cuando ellos vieron este cartel enorme, cerraron las cortinas. Entonces nosotros pusimos huelga Sindicato Colmena porque ellos obviamente no nos van a cubrir si son de la misma empresa. Cuando las volvieron a abrir, volvimos a poner el cartel y nos volvieron a cerrar la cortina. Entonces nosotros también ahí dijimos, pucha, son las cortinas supuestamente del pueblo, pero apenas ven un cartel de huelga Sindicato Colmena, las cerraron. Y tengo la foto también donde aparece el cartel de la huelga. Y la verdad que los medios, por eso le agradezco mucho a la Radio La Clave que nos haya dado la oportunidad de poder nosotros mostrar que estamos en esta paralización, en esta huelga, porque me llama la atención que pensar de que hemos hablado y hemos mandado mensajes y correo y todo lo que teníamos que hacer, poca gente nos ha tomado en cuenta. Justamente nos tocó también con el tema del registro civil, entonces estaban todos los ojos puestos en ello. Y nosotros hemos ya pasado una semana en huelga y nada, solamente en algunos medios de internet hemos podido salir o por Twitter o Facebook y ahora en la radio. En regiones ha sido mejor, sí. Eso iba a preguntar, ¿ustedes tienen a nivel nacional es la paralización? ¿Y en regiones ha sido más? Sí, mucho mejor. Los medios igual se han acercado a Antofagasta. Antofagasta está la mitad de la agencia paralizada. Pero sí van los carabineros cada 10 minutos, me dicen las chiquillas, no las dejan tocar su pito y todo eso. Pero igual ellas están ahí. En Osorno, donde está la socia que falleció, también por ahí hicieron un buen reportaje. Los chiquillos de Punta Arenas están muertos de frío afuera, pero están todos que quieren seguir con esto hasta que logramos lograr algo con el empleador. Yo creo que es importante, Kiena, aprovechando el espacio de la radio que tú nos brindas con tu equipo y la Radio La Clave, yo quiero hacer un llamado a nuestros compañeros y compañeras dirigentes sindicales y sociales que están en las regiones. Ya nombró, ¿cierto?, la presidenta del sindicato que
que están en distintos lugares y siempre son pequeños grupos, ¿me entiendes? Porque no son masas de trabajadores. Lo más hermoso del trabajador es la solidaridad. La solidaridad, y la solidaridad se expresa con cuestiones concretas, de acompañarlo, de fraternizar con ellos, que no se sientan solos. No en el caso tan solo de los trabajadores de Colmena que están en huelga, sino en las distintas expresiones de lucha y de batalla, de resistencia que dan los trabajadores y trabajadores en movimientos sociales. Así que mi invitación este domingo, ¿cierto?, que se informen, y si no han ido, vaya a darse una vueltecita, ¿cierto?, a esta huelga que necesita del respaldo en Punta Arenas, en Osorno, en Puerto Montt, en Concepción, en todas las regiones de nuestro país, y también expresar la solidaridad con los trabajadores del registro civil y que no nos metan cuña, que no nos metan cuña y generar una división entre trabajadores para de alguna manera dividirnos más, fragmentarnos más. Cuando yo digo lo de diferencia entre lo público y los privados, como en ese sentido. Claro, aquí no hay cuña, aquí no debe haber cuña. No hay, por ejemplo, en el caso de los trabajadores contratistas, no es una disputa entre los trabajadores de planta, bien por los derechos de ellos. Lo que nosotros tenemos que avanzar hacia derechos que obviamente sean similares y no desmantelar un santo para vestir otro, sino que tiene que ver, ¿cierto?, cómo convivimos. Y por tanto mi llamado es eso, a desplegar la solidaridad, nuestra fuerza, nuestra experiencia, eso, y que las trabajadoras y trabajadores de Colmena no sientan que están solos. Ya, bueno, a la compañera Tencio ya la conozco hace muchos años, que igual dio batallas y ha dado batallas en solitario, y muchas veces el rol del dirigente sindical, el dirigente real, no el lobista, no el que está encumbrado en la burocracia sindical, que no tiene fuerza y que no tiene ninguna relación con la vida diaria del trabajador y la trabajadora, sino el dirigente concreto. Es dura porque obviamente tiene un compromiso ineludible, irrenunciable con los trabajadores y trabajadoras, y por eso también se sufre y se pasa mal, y por eso requiere también ser abrazado, apañado y solidarizado, y que se solidarice también con los dirigentes que hacen bien la pega y que están al servicio de sus socios y socias, ¿cierto? Y por sobre todo de que no nos metan cuñas, ¿cierto?, que de alguna manera nuestras luchas no son justas. Cuando este país se construyó y tiene derechos y beneficios que fueron desmantelados, sin duda no vamos a hablar de aquello, y que estamos haciendo una lucha, ha sido por la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras. Si este país tiene una huella, ¿cierto?, en el desierto, en el carbón, en las salitreras de mujeres y de hombres, y no tan solo chilenos, bolivianos, peruanos, argentinos, ¿cierto?, que eran parte de esta lucha. Por eso yo creo que a nosotros nos meten odiosidades los que administran el modelo, el poder económico, para hacernos pelear entre los pueblos. Y la verdad que nosotros tenemos que resistir eso. Dividir para gobernar. Y llamamos a esa solidaridad. Yo llamo, o los invito a esa solidaridad. Sí, de todas maneras. Y además yo creo que ha costado, respecto a los trabajadores del Estado, en el fondo, hay esa cosa de que ganan más, pero es que aunque ganen más, lo que ganan no es suficiente. Y a veces es indigno incluso. Entonces uno dice, en vez de nivelar para arriba a la gente, los otros trabajadores muchas veces inconscientemente lo que quieren es nivelar para abajo. Entonces se pican con los trabajadores públicos, diciendo, pero es que ellos ganan los mejores sueldos un 30% más que los trabajadores del sistema privado. Bueno, nosotros acá en la ISAPRE hay trabajadores que ganan 250. El mínimo. Mínimo. Entonces el otro día en la huelga estábamos ahí, algunos vendedores ganamos un poquito más que los trabajadores administrativos. Y una de las socias dijo, pucha, voy a salir con 250. Y otro administrativo le dijo, yo con eso vivo. Nosotros quedamos muy mal porque en el fondo... una persona que ganaba más, claro, por comisiones. Sí, por comisiones, porque nosotros por comisiones podemos ganar más. Los administrativos en Colmena ganan muy mal. Ganan 250 y nada más. Muy mal. Hay otros que ganan 500. Es que hay muchos contratos. Aquí hay una variedad de contratos y eso es lo que hace la diferencia en la parte administrativa y también en la de venta. Por ejemplo, en venta hay 7 contratos diferentes por un mismo producto. Entonces hay diferencias enormes de unos ganan muy bien, otros ganan muy mal. Entonces eso es lo que es la diferencia que hay en Colmena. Por eso que nosotros queremos como emparejar la cancha un poquito y que la gente administrativa sobre todo gane un poco más, porque está ganando muy mal. De hecho nosotros le pedíamos a los empresarios que nos subieran un poco el cheque restaurante
para lo administrativo por lo menos. Porque lo administrativo en los, donde ellos trabajan para arriba no les alcanza con el cheque restaurante para almorzar. Tienen que llevar su comida de la casa y no tienen dónde calentarla, se la comen fría. Entonces, derechos humanos básicos. O sea, y me decían, no, es que el olor a comida es chocante. Oye, mira que es importante. El olor a comida, me decían en la oficina, o sea, le importa el olor a comida en vez de, por último yo les decía, prepárenle una salita para que ellos puedan calentar su comida y puedan comerse la comida caliente. Mira, yo creo que es importante lo que dice ella y que uno podría estar horas relatando hechos realmente donde se vulneran en forma permanente los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En el caso del sector público, tanto se habla de las remuneraciones, la mayoría de los trabajadores están honorarios. Sí, claro. Por tanto, están siempre en una incertidumbre laboral, en una angustia, cuando obviamente se ha dicho que se va a corregir aquello. O en el caso, por ejemplo, a mí me tocó la experiencia de qué pasa en las embajadas, en el Servicio Exterior Chileno, que es la carta, ¿cierto? La carta de presentación de Chile en el exterior. Se ven bonitos los ministros, pero la vida cotidiana de los trabajadores del servicio exterior es realmente deplorable y les cuesta batallar. Y los que están, por ejemplo, en los espacios diplomáticos son acosados, maltratados por una corte, ¿cierto? Que obviamente no da cuenta, no denuncian esa situación de maltrato permanente. A mi despacho llegaban las secretarias, los asistentes, los choferes a quebrarse, a llorar, porque obviamente es una situación... ¿En la embajada? Por supuesto. Entonces, y es una realidad que se extiende en todo el servicio diplomático, del maltrato puro que se da a los funcionarios que no son de carrera, que no son de carrera, que son funcionarios, porque obviamente es una corte que maltrata. Entonces, en este caso, y tú vas a los despachos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la gente tensionada, maltratada. No, yo creo que eso hay que sacar todo ese, hay que sacar de velar el país real, y no el de la foto, ni solamente el de la diplomacia, que la diplomacia está abocada más bien a los tratados de libre comercio que a hacer política exterior real de nuestro país. Bien, se nos acabó el tiempo. Yo encuentro que es Cristian Cuevas. Me alegro que te hayas venido. Odio, por supuesto, la razón de la muerte del trabajador, que fue lo que te hizo tomar esa decisión. Sin embargo, me parece importante como el compromiso que tú has tenido siempre y que sigues teniendo, a pesar de que estás desde una fundación en este momento, pero recorriendo el país, poniéndole y apoyaste a la Nelly, apoyado ISAPRE, al sindicato del ISAPRE Colmena. Así que yo feliz de haberte entrevistado de vuelta a Chile. Ya desde que te vi dije, lo tengo que traer, ya. Muchas gracias, pero te vamos a volver a traer, ¿eh? Bueno, yo agradecer a la radio, al equipo, a ti, Kena. Dejo invitado a que nos escuchan a los seminarios por un nuevo Chile en la Universidad Alberto Hurtado, que en Santiago 17, 18 y 19 de noviembre. Ya el lunes estará saliendo la información. Es una invitación a mirarnos, a reconocernos, a construir el Chile para este tiempo y que obviamente avanzar hacia lo nuevo, y eso es lo importante. Gracias. Y por supuesto, gracias a Verónica Navarrete, felicitaciones por el tremendo esfuerzo, por tener el coraje de asumir esa responsabilidad. Las cosas no son fáciles, los trabajadores y las trabajadoras les cuesta creer en los sindicatos porque tienen pavor, porque ya sabemos las manos, como son las manos turbias de las empresas y a veces del Estado, como he hablado, para tener a los trabajadores y los trabajadores. Además, ¿ustedes son mayoría mujeres o no? Como el registro civil. Y yo le doy gracias también a la radio La Clave por habernos apoyado, muy contenta porque se nos haya escuchado. Gracias, les doy a mis socios, les doy fuerza a nivel de Arica, Punta Arenas, a que sigamos juntos, unidos, especialmente a la gente de Osorno, a mis compañeras de trabajo, con fuerza, porque falleció nuestra socia, pero le mando un saludo a su familia también, porque ella estaba muy involucrada con este movimiento y muy contenta. Además, yo no pude viajar por cosas de que no conseguí vuelo, pero aquí estamos, les doy fuerza a todos mis compañeros para que podamos seguir adelante y que esta empresa pueda cambiar. Bueno, muchas gracias a ambos dos. La ganadora del libro es, bueno, les voy a contar que fuimos Trending Topic, somos Trending Topic, así que felicitaciones para ambos. Ganadora del libro, doña @Carla Rojas B. Y le van a mandar un Twitter para decirle dónde retirar el libro. Por supuesto, agradezco al radiocontrolador don Tomás Peña. Tomás, grande una vez más.
a Radio La Clave, por supuesto, nuestra casa, a Corporación Humana, que permite y tiene este espacio Políticamente Humana donde estamos abiertas y abiertos a escucharnos, como dice Cristian, que es sumamente importante. Aquí entrevistamos para escuchar a nuestros invitadas y invitados. Nos vamos hasta un próximo domingo en Políticamente Humanas. Gracias al productor Ricardo Basáez, que los trajo a ustedes laseados para acá. Vamos hasta el otro domingo, nada de una pausa que atroz se me hizo corto. Ya, hasta el próximo domingo, Políticamente Humana a las 10 de la mañana. En una democracia es importante tener distintas miradas, ser inclusivos e independientes. Esto fue Políticamente Humanas, en Domingo Clave de la 92.9. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9.